Dios te bendiga grandemente, es una bendición poder estar acá. Hoy quiero hablar de algo bien interesante. Nos encontramos en Oklahoma y hoy tenemos una actividad, 3 días de campañas acá con el pastor Wences. Es un hombre de Dios y que Dios le ha entregado un ministerio muy hermoso. Y quisimos tomar el tiempo para desatar una palabra, una enseñanza corta, pero de mucha edificación. Quizás este video solo dure algunos 15 o 20 minutos, pero la enseñanza que vas a recibir durará toda la vida dentro de tu interior, siendo útil para poder avanzar y resistir las adversidades, porque a veces lo que necesitamos para poder llegar a la meta del camino de la vida no es velocidad, sino resistencia. ¿Sabes lo que es resistencia? Poder resistir. Es mejor la resiliencia que la velocidad. ¿Por qué? Porque probablemente eres muy veloz y tratas de hacer las cosas rápido, pero en cualquier prueba, golpe, te detienes. ¿De qué valió tu velocidad? Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos haga fuerte para resistir. ¿Resistir qué? Los golpes de la vida. Entonces esto creo que te va a ayudar a fortalecer la resiliencia que hay en ti. Amén. Y lo que quiero hablar se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 20. Antes que todo quiero decirle a aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal, suscríbase para que pueda recibir cada video, que esto va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. Esto va a bendecir a mucha gente. Suscríbase a nuestro canal, deje su comentario para que pueda ser parte de esta gran comunidad, esta gran familia que estamos bendiciendo. Hechos capítulo 27, versículo 20 específicamente, quiero hablar de algo sucedido, algo que le sucedió al apóstol Pablo, y fue lo siguiente. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieran de haber comido escuchando al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, dice el apóstol Pablo a los demás que están en el barco, luego que el barco está siendo azotado por una gran tormenta. Anímense, dijo Pablo. Después que lo regañó, le dicen: yo le dije que no debieran hacer esto. Yo le dije que no saliéramos. Me hubieran hecho caso, se hubieran quedado en la ciudad de Creta y no hubiéramos pasado este desorden. Son como las madres, ¿no? Cuando el niño viene con un golpe luego de salir de jugar fútbol y la mamá le dije: te dije que no saliera. Pero después que lo regañan, le dice: pero ven para curarte. Así está Pablo, diciéndole: se los dije, no hubieran salido, pero tranquilo, que ya el daño está hecho. Y entonces viene con palabras agradables y le dice: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concebido protección a todos los que navegan contigo. Aleluya. Mira, esto está interesante, porque empieza hablando esta historia de que la gran tempestad rugió durante muchos días cuando Pablo lo llevan en el barco para llevarlo a Roma como prisionero. Y dice que mientras iba en el barco, dice la palabra de Dios, que se oscureció, el sol se escondió y las estrellas, hasta que ellos perdieron toda esperanza. El día soleado se volvió oscuro. Y hay momentos en nuestra vida donde los días soleados se acaban. ¿No le han pasado eso en su matrimonio? Al principio de su matrimonio, ¿verdad? El sol está afuera, todo es lindo, verano. Y después el matrimonio se convierte en invierno, gris. Las hojas caen y todo pareciera que ya se cayó, donde no hay amor, pasión, ni esperanza, ni nadie se comprende, y lo que hay es pleitos y gritos. ¿A cuántos de nosotros no hemos vivido esos momentos donde los días se vuelven grises, donde el sol se esconde? Así estaba Pablo y todo lo que andaban con ellos. Pero sucede que dice la palabra que cuando Pablo andaba ahí, todos estaban asustados, los que estaban en el barco, y Pablo le dice: tranquilo, porque aquí nadie se muere, nadie va a morir en este barco.
Yo me imagino la gente sorprendida. ¿Y quién se cree? ¿Quién te cree tú para decir que nadie va a morir? Y Pablo dice, el barco se va a estrellar, probablemente se destruya, pero nosotros no vamos a morir ninguno. Pero ¿cómo así, Pablo, que no vamos a morir ninguno? Y es ahí donde Pablo suelta esta revelación y dice, lo que pasa es que el ángel del Señor anoche estuvo conmigo y estuvimos hablando, nos bebimos un café de Starbucks él y yo juntos. Pero escuche lo que dice Pablo. El ángel del Señor estuvo conmigo anoche. Estábamos ahí sentados hablando. Y mientras estábamos hablando, él me dijo que el barco se va a estrellar, que la tormenta va a azotar, pero que nadie vamos a morir. ¿Cómo? O sea que tú me estás diciendo a ti que los ángeles descienden del cielo para hablar contigo. ¿Desde cuándo lo sobrenatural se volvió natural para ti, Pablo? Eso es lo que pasa cuando un hombre vive en oración. Eso es lo que sucede cuando un hombre vive en contacto con lo divino del cielo. Cuando un hombre vive en santidad. Cuando un hombre tiene, ¿verdad?, una devoción con Dios, lo sobrenatural se vuelve natural para él. Pablo habla de que un ángel estuvo sentado al lado de él anoche y que hablaron y que el ángel de Dios le dijo, como que él está hablando de que habló como que era con el vecino que estaba hablando. Porque él está acostumbrado a hablar con ángeles. No sé si usted me está entendiendo. Un hombre que vive en el secreto con Dios se acostumbra a lo sobrenatural. Los ángeles los protegen. Y el ángel le dice a Pablo, dile a los que andan contigo, que tranquilo, ellos no merecen que yo los salve a ninguno. Pero como tú estás cerca de ellos y como ellos andan contigo, ellos se van a salvar también. Aquí hay dos revelaciones y aquí lo quiero soltar. Número uno, todos los que andaban en el barco eran oficiales que no tenían que ver nada con Dios, algunos romanos, otros eran delincuentes, que no solamente era Pablo el único prisionero en ese barco, y algunos eran trabajadores porque era un barco comercial. Pero aquí hay una revelación interesante. ¿Por qué Dios lo protege a todos? Si el único que está ahí en santidad, en oración, si el único apóstol ungido, hombre de Dios es Pablo, ¿por qué Dios no permitió, verdad, que todos se mueran y que el único que quedara vivo era Pablo? A medida Dios hacía eso en el Viejo Testamento, muchos que no estaban con Dios sufrían precariedades, pero no solamente Pablo sobrevivió a la tormenta, no solamente a Pablo Dios lo preservó, no solamente a Pablo Dios lo mantuvo con vida, sino a los que andaban con él. Aquí está lo siguiente, quiero soltar esto. Si usted está listo para esto, dígame amén en los comentarios. Pero aquí viene. Lo que sucede es que tú tienes que tener cuidado con quienes te rodean. Porque hay gente que son como Pablo, que tú no mereces quizás esa bendición, esa prosperidad, que tú no mereces que Dios te bendiga, quizás tú no mereces esa protección, pero gracias a que andas cerca de alguien ungido, esa protección te alcanza. Habían prisioneros, habían gente ahí que no hacían nada para agradar a Dios, pero Dios le dijo a Pablo a través del ángel, tú y los que andan contigo, no solo te protegeré a ti, lo voy a proteger a ellos porque ellos andan contigo. Probablemente hay hombres aquí que no merecen quizás la prosperidad que tienen, pero claro, se casaron con una mujer hermosa, no solo por fuera, sino por dentro, una mujer amable, una mujer que ora. Y la gracia, el favor de Dios sobre esa mujer te alcanza a ti también y a tus hijos. Hay gente que son un imán para atraer buenas cosas a tu favor. Pablo, solamente por estar cerca de estos individuos, provocó que Dios los protegiera a ellos. Reúnete de gente que esté cerca de Dios, porque tú también serás el próximo que te acercarás a Él. Cuando te rodea de gente que tiene la protección de Dios, Dios también te concede esa protección a ti. Pero eso también sucede viceversa. También sucede a lo contrario. Dios tuvo que decirle a Abraham que se alejara de su padre, porque su padre adoraba a dioses falsos. Y para Dios poder bendecir a Abraham, Abraham tenía que alejarse de esa persona. ¿Te das cuenta? Que así como hay gente que está llena de Dios y está ungida, y por ello están cerca de ti, tú recibes su bendición, tú recibes la protección. Pero también sucede a la inversa, que hay gente que detiene tu bendición. No solamente el padre de Abraham detuvo su bendición y Dios tuvo que decirle, sal de ahí, sino también su sobrino Lot. Hay gente que a veces hay que separarse de ellos, porque la maldición que está sobre ellos
también te alcanza a ti cuando tú permaneces con ellos. Y hay gente que hay que sacudírsela, hay gente que hay que huirle, hay gente que hay que salirle corriendo, porque o te bendicen con su atmósfera o te contaminan con su atmósfera. Pero estos prisioneros, oficiales y tripulantes que estaban en el barco, no estaban del lado de cualquier persona. Estaban al lado del apóstol Pablo, un hombre que oraba fervientemente y que estaba ungido. Y gracias a que estaban cerca de un ungido, recibieron esa protección. A nosotros nos conviene estar ungidos, a los padres. ¿Por qué? Porque aunque nuestros hijos estén en desobediencia, aunque nuestros hijos no se quieran someter, a causa de que yo esté ungido, el aceite lo va a cubrir a ellos. La Biblia dice en los Salmos que es como el buen aceite que baja sobre la cabeza de Aarón y luego sobre la barba y luego sobre toda la vestidura. La cabeza representa el padre o el líder. La barba representa los líderes o los hijos, porque la barba es lo que está más cerca de la cabeza. Y la vestidura representa la iglesia en general, porque en la vestidura que está en la vestidura es que está el cuerpo y el cuerpo es la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la cabeza está ungida, todo el aceite cae sobre lo que están cerca de la cabeza, la barba y todo lo demás. Cuando tú como cabeza de hogar estás ungido, también esa unción protege a los que te rodean. Y Dios le salvó la vida a todos los que estaban en el barco, porque había un hombre que estaba consagrado a Dios. Hay gente que tú tienes que salirle del lado porque ellos te contaminan con su atmósfera. Y hay otros que tú estás cerca de ellos, que lo mejor que le puede pasar a ellos es que oren para que tú nunca te le vayas, porque quizá la bendición que ellos están recibiendo, la protección que ellos están recibiendo, no es a causa de ellos, es a causa que tú estás cerca de ellos. Yo conozco hombres que se dejaron de una mujer porque quizá vieron una más linda, ¿verdad? Se divorciaron, no estoy de acuerdo con el divorcio, amén, pero se dejaron. ¿Y qué pasó? Ellos pensaron que tenían su vida resuelta y su vida se volvió un infierno. Empezó a irle mal, a enfermarse, choques, toda una desgracia. ¿Y por qué? Si esto nunca me hubiera pasado, claro, Dios te tenía protegido y ungido, no por ti, porque tú estabas constantemente desagradando a Dios. Pero como tuviste cerca de esa mujer, casado con esa mujer, la protección de esa mujer, la santidad, la integridad, la Biblia dice que la mujer puede santificar al hombre, los cónyuges se pueden santificar uno con otro. La oración de esa mujer te santificaba, te protegía. Cuando te alejaste de esa mujer, no solamente te alejaste de ella, te alejaste de la protección que Dios le tenía a ella, que también te arropaba a ti. Así que cuídate de quienes te rodean y valora a la gente que está cerca de ti, que son de Dios, porque a causa a ellos te está llegando bendición a ti también. Y el barco se estrelló, pero nadie murió. Y quiero terminar con esto. Hay momentos donde Dios no va a evitar que te estrelles, pero sí va a evitar que te mueras. El ángel le dijo a Pablo, Pablo, dile a ellos que el barco se va a estrellar, que la tormenta va y los vientos van a llevar al barco y lo van a estrellar a la orilla de la tierra, y que el barco se va a echar a perder. Se va a estrellar el barco, se va a perder el barco, pero los que no se van a perder son los que están en el barco. A veces Dios no va a impedir que te estrelles, pero Dios va a impedir que mueras en este estrellón. Dios te bendiga grandemente. Espero que esta palabra sea de bendición para ti. Suscríbete a nuestro canal. También quiero decirte que puedas adquirir nuestro libro, Conviértete en lo que Dios quiere que sea, nuestro primer libro, y nuestro segundo libro, 5 pasos para trascender caminando bajo principios del reino. Estamos en este 2024, hemos viajado a muchos lugares manifestando el reino de Dios, pero este 2025 estamos emocionados sobre nuevas puertas que se están abriendo, nuevas ciudades y países, el cual tenemos que visitar para seguir ganando armas antes de que Cristo venga. Muchas bendiciones.